Imagina tenerlo todo: dinero, amigos, respeto, y aún así sentir un vacío que nadie consigue explicar. Ahora imagina que un día tomas una decisión tan absurda que toda la ciudad se detiene a mirar, y tu propio padre se convierte en tu acusador. ¿Qué haría que un joven rico devolviera todo en público y aún sonriera como quien ha encontrado un tesoro? Hoy vas a entender por qué San Francisco de Asís no perdió la vida, ganó el cielo. Antes de empezar, deja tu like, suscríbete al canal y comenta: yo creo, porque esta historia puede tocarte de una forma que no estás esperando. El hijo del comerciante, el príncipe de las fiestas. Aquella noche, Asís brillaba como si el mundo cupiera en calles estrechas y risas altas. Las antorchas titilaban en las paredes de piedra y las ventanas parecían ojos encendidos, espiando la alegría que bajaba por la calle principal. Francisco caminaba al frente del grupo como si fuera dueño del tiempo. Túnica elegante, cinturón bien ajustado, botas limpias. Su voz cortaba el murmullo. Hoy nadie vuelve a casa temprano. La vida fue hecha para ser grande. Los amigos vibraban. Uno de ellos, Bernardo, reía, medio sin aliento. Hablas como si fueras rey, Francisco. ¿Rey? Francisco levantó los brazos, teatral. No. Yo soy el hombre más libre de Asís. Pero cuando la música se alejó por un instante, algo en su rostro falló. Un segundo, un suspiro, como si le doliera el pecho por un motivo que no sabía explicar. Bernardo se dio cuenta. Oye, ¿estás bien? Francisco sonrió demasiado rápido. Sí, claro, solo pensé en una tontería. Y siguió, empujando la inquietud hacia abajo, debajo de las carcajadas. Días después, el mundo que parecía fiesta se volvió polvo. Al regresar de una expedición militar, la realidad llegó con el peso de las cadenas y del cansancio. La enfermedad lo derribó. En el cuarto, el techo parecía más bajo y el silencio era un visitante insistente. La madre entraba despacio, tratando de no hacer ruido. Hijo mío, come un poco. Francisco, pálido, miraba la luz que entraba por la rendija de la ventana. Mamá, la voz le salió baja. ¿Por qué siento que todo esto no basta? Ella se acercó, asustada por la pregunta. Tienes todo. Te vas a poner bien. Tu padre lo va a resolver. Pero todo no lo llenaba. Su corazón parecía un campo vacío, esperando una lluvia que no llegaba. Una mañana, ya mejor, Francisco intentó volver a su vida de antes. Fue al almacén de su padre. El olor a tela nueva y a dinero bien contado dominaba el ambiente. Pietro di Bernardone sostenía un rollo de paño entre las manos, evaluando la mercancía como quien evalúa el destino. Gracias a Dios te levantaste, dijo el padre, sin apartar los ojos del trabajo. Y vamos a recuperar el tiempo perdido. Tienes un nombre que honrar. Francisco tragó saliva. Padre, he estado pensando. ¿Pensando? Pietro por fin lo miró. ¿En qué? ¿En negocios? ¿En casarte? ¿En el futuro? Francisco dudó. No sabía cómo decirlo, cómo explicar que una voz, todavía sin palabras, comenzaba a llamarlo lejos de todo aquello. En la calle, al salir, pasó junto a un pobre sentado en la acera, con las manos extendidas. Francisco se detuvo. El hombre tenía los ojos cansados, pero limpios. Francisco abrió la bolsa y dejó caer monedas. El pobre le sostuvo la mano por un instante como si bendijera. ¡Que Dios te lo pague! Francisco se quedó inmóvil. La frase
resonó como martillo y campana. ¡Dios! Y por primera vez sintió que alguien lo veía más allá de la ropa. Esa noche, mientras Asís dormía, Francisco se arrodilló solo. La casa rica parecía demasiado grande y su corazón demasiado pequeño para cargar lo que estaban haciendo. Señor, si el Señor existe de verdad, muéstrame el camino. Y el silencio, por primera vez, no parecía vacío, parecía espera. La voz en el crucifijo y la tela vendida. La mañana estaba clara, pero el corazón de Francisco parecía nublado. Caminó fuera de Asís sin prisa, como quien huye de un ruido que nadie oye. El aire olía a tierra y a olivos, y el sonido lejano del mercado se fue haciendo pequeño. Bernardo lo alcanzó en el camino. ¿A dónde vas, Francisco?, preguntó sin aliento. Desapareciste otra vez. Ya ni pareces tú. Francisco intentó sonreír, pero la voz le salió baja. Necesito silencio. Necesito entender. ¿Entender qué? Francisco miró el horizonte, como si la respuesta estuviera escondida allí. ¿Quién soy cuando no hay aplausos? Bernardo se quedó mudo. La frase dolió más que un golpe. Francisco siguió hasta una capilla antigua, medio caída, San Damián. Las piedras estaban gastadas, el techo parecía cansado. Dentro, la luz entraba tímida, dibujando polvo en el aire. En el altar sencillo, un crucifijo, Cristo clavado, pero con una mirada que parecía viva. Francisco se arrodilló. Al principio, solo se oía su propia respiración. Señor, no sé a dónde ir, susurró. El silencio se alargó y entonces, sin viento, sin eco extraño, una certeza le atravesó el pecho como cuchilla y abrazo a la vez. Francisco, ve y reconstruye mi iglesia. Levantó la cabeza de golpe, el corazón acelerado. ¿Quién? La voz se le quebró. Señor, ¿fue el Señor? La frase no vino de fuera como un grito, vino por dentro como fuego. Francisco tembló, pero no de miedo, de llamado. Miró las paredes agrietadas, el altar pobre, el techo a punto de ceder. Reconstruir aquí, empieza aquí. Ese mismo día, corrió de vuelta al almacén de su padre. El olor a tela fina y monedas contadas ahora parecía sofocante. Pietro estaba ocupado, conversando con un comprador. «Francisco». El padre esbozó una sonrisa rápida, aliviado. «¿Por fin volviste en ti?» Francisco fue directo al punto. Tomó un rollo de paño caro, de los mejores, y una bolsa con monedas. «Padre, necesito esto». Pietro frunció el ceño. «¿Para qué lo necesitas? ¿Vas a abrir un negocio?» Francisco tragó saliva. «Para Dios». El padre se rió, pensando que era una broma. «Dios no compra tela, hijo mío». Pero Francisco ya se iba, apresurado, como quien sostiene una llama antes de que se apague. Vendió la tela, la cambió por dinero y volvió a San Damián. Lo depositó todo a los pies del sacerdote de la capilla. «Úselo para reparar la casa del Señor». El sacerdote abrió los ojos. «Francisco, es mucho dinero. Tu padre va a...» «Lo sé». «¿Y aún así?» Francisco respiró hondo, mirando el crucifijo. «Si él me habló, no puedo fingir que no lo oí». Afuera, el rumor empezó a correr como viento entre paja seca. El hijo del comerciante se volvió loco. Y cuando Pietro supo que la tela había sido vendida, la ciudad entera presintió. El próximo capítulo no sería silencio, sería tormenta. El padre, la vergüenza y el juicio de la ciudad.
Pietro di Bernardone cruzó la plaza como una flecha, el rostro rojo, los puños cerrados, el orgullo herido como si fuera carne rasgada. Detrás de él, Asís se fue formando en círculo, atraída por el espectáculo. ¿Dónde está? La voz del padre rebotó en las paredes de las casas. Francisco estaba en San Damián, cargando piedras pequeñas, las manos sucias de cal. Cuando vio llegar a su padre, no corrió. Solo dejó la piedra y se puso de pie, como quien decide no huir más de sí mismo. «Francisco», Pietro le agarró el brazo con fuerza. «Me robaste, me avergonzaste. ¿Crees que mi trabajo es polvo?» Francisco no reaccionó. Solo miró la mano del padre sujetándole el brazo. «Oh, padre, no quise herirte. ¿No quisiste?» Pietro se rió con amargura. «Vendiste tela como si fuera tuya. Tomaste dinero. Y ahora posas de santo». El sacerdote de la capilla intentó intervenir. «Señor Pietro, su hijo está ayudando». «Cállese». Pietro giró el rostro. «Va a pagar, delante de todos». De regreso a Asís, la calle parecía más estrecha. Bernardo apareció entre la multitud, con los ojos asustados. «Francisco, dime que es una broma», susurró, casi suplicando. Francisco negó despacio. «No lo es». En la casa de la familia, Pietro encerró a su hijo en un cuarto, como si pudiera atrapar el llamado de Dios con madera y cerradura. «Hasta que vuelvas a ser mi hijo de verdad», dijo, escupiendo las palabras. En la oscuridad, Francisco se sentó en el suelo, oyó su propio corazón latir y, por un instante, la duda intentó instalarse. «¿Y si estoy equivocado?» Cerró los ojos y recordó el crucifijo. La voz, la paz no mentía. Tras algunos días, con la ayuda discreta de la madre, Francisco salió, no para huir, sino para enfrentar. Pietro exigió un juicio público ante el obispo. Quería recuperar el dinero, pero más que dinero, quería recuperar el control. La plaza estaba abarrotada cuando Francisco llegó. Los murmullos cortaban el aire. «Es él, el loco, el santo, el ingrato». El obispo Guido estaba sentado, serio, como quien sostiene un peso invisible. Pietro se acercó primero. «Excelencia, exijo justicia. Mi hijo tomó mis bienes y manchó mi nombre. Quiero mi dinero de vuelta y quiero que vuelva a su lugar». El obispo miró a Francisco. «Francisco, ¿qué tienes que decir?» Francisco respiró hondo. Su voz ya no era la del príncipe de las fiestas. Era calma, pero firme. «Debo, sí, devolverlo, no por miedo, sino por verdad». Pietro sonrió triunfante, como quien ya ganó. «¿Lo oyeron? Lo admitió». Francisco continuó. «Pero también debo declarar otra cosa, delante de todos». Bernardo contuvo la respiración. La ciudad entera guardó silencio, como si el tiempo se hubiese suspendido. «A partir de hoy», Francisco miró al cielo y luego al padre. «Ya no puedo vivir dividido». Pietro entrecerró los ojos. «¿Qué estás diciendo?» Francisco dio un paso al frente, justo en el centro de la plaza, y el gesto que vendría sería tan radical que hasta los más duros sintieron el corazón vacilar. El obispo se inclinó, presintiendo. La multitud se estiró, intentando ver mejor. Francisco puso la mano en el nudo de su ropa y empezó a desatarlo. «Ahora puedo decir, Padre nuestro». El primer nudo se soltó y un murmullo recorrió la plaza como una ola. Francisco se quitó la túnica elegante despacio, sin rabia, sin teatro,
como quien devuelve algo que ya no le pertenece. Pietro quedó paralizado. «¿Qué crees que estás haciendo?», gritó, pero su voz ya no mandaba en el aire. Francisco retiró la última prenda y la puso cuidadosamente a los pies del padre, junto con la bolsa de monedas. El gesto fue tan limpio que nadie pudo reír. Hasta los burlones perdieron el gesto. «Aquí está, padre», dijo Francisco, con un respeto que no era su misión. «Devuelvo todo lo que es tuyo. Dinero, ropa, el nombre, todo». Pietro temblaba entre vergüenza y furia. «¡Me estás matando en público!». Francisco levantó el mentón. Los ojos estaban húmedos, pero firmes. «Hasta hoy yo decía, mi padre, Pietro di Bernardone. Ahora puedo decir con toda verdad, Padre nuestro, que estás en el cielo». La plaza se volvió piedra, no por frialdad, sino por asombro. El obispo Guido se levantó de un impulso, se quitó su propio manto y envolvió a Francisco, protegiéndolo de la mirada cruel de la ciudad y del frío. «Asís», dijo el obispo en voz alta, resonando, «lo que vemos aquí no es locura, es un alma respondiendo a Dios». Pietro dio un paso como si fuera a avanzar, pero se detuvo. El orgullo tiraba, el amor, aunque sofocado, también tiraba. Recogió la ropa y el dinero y se fue sin mirar atrás, solo que, al doblar la esquina, sus hombros se desplomaron un segundo, como si hubiera perdido a su hijo, y al mismo tiempo sintiera que su hijo estaba más vivo que nunca. Francisco, cubierto por el manto del obispo, respiró como quien por fin sale de una prisión invisible. Bernardo se acercó, con los ojos ardiendo. «¿Tú no tienes miedo?», preguntó. Francisco sonrió, sencillo. «Lo tuve, pero la paz es mayor». «¿Y ahora? ¿Dónde vas a vivir?». «Francisco, miro la ciudad, a los pobres en el borde de la plaza, al camino que salía de Asís. Donde Dios quiera, empiezo con lo que tengo, mis manos». En los días siguientes, caminó por las calles pidiendo piedras, pidiendo comida, pidiendo trabajo. Los antiguos amigos lo veían y no lo reconocían. La misma cara, otra alma. Algunos se burlaban. «Mira al mendigo rico». Francisco respondía con una alegría desarmante. «Soy apenas un pecador al que Dios le está enseñando a amar». Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Otros comenzaron a seguirlo. Un joven se detuvo a su lado al atardecer y dijo: «Francisco, si encontraste un tesoro, yo quiero ese tesoro también». Francisco lo miró a los ojos. «No soy yo, es Cristo». Llegó otro, luego otro y otro, como si su valentía encendiera una luz que revelaba el vacío en muchos corazones. Una noche, cerca de San Damián, reunidos alrededor de una hoguera débil, uno de ellos preguntó: «¿Qué somos al final?». Francisco respondió sin dudar: «Somos hermanos, pequeños, y felices por ser pequeños». La ciudad que se rió empezó a temer. La familia que perdió un heredero vio nacer un movimiento, y el escándalo de una plaza estaba a punto de llegar al corazón de la iglesia. El Papa, el Giro y el Padre que rezó en silencio. El camino a Roma parecía demasiado largo para hombres con sandalias gastadas. Francisco y sus primeros hermanos caminaban ligeros, no porque el viaje fuera fácil, sino porque cargaban algo que el dinero no compra: convicción. Al entrar en la ciudad, los muros enormes y las multitudes les daban la sensación de que eran polvo. Un guardia los miró de arriba abajo y se rió. ¿Vinieron a pedir limosna al Papa? Francisco respondió con serenidad: «Vinimos a pedir permiso
para vivir el Evangelio. En el palacio, el contraste era casi doloroso. Columnas, telas nobles, voces controladas. Algunos clérigos fruncieron la nariz al ver a aquellos hombres sencillos. «Esto es exagerado», susurró uno. «Pobreza total, se va a volver un desorden». Otro comentó, seco: «Hoy en día cualquiera aparece diciendo que Dios lo mandó». Francisco no discutió. Cuando por fin fue recibido, guardó silencio un instante, como quien mide su propio corazón. Ante el Papa, se arrodilló. «Santidad, solo quiero que nos dejen vivir como Jesús vivió, sin poseer nada, predicando paz, sirviendo a los pobres». El Papa lo observó durante unos segundos que parecieron minutos. Entonces preguntó: «¿Y si digo que no?». Francisco levantó la mirada. «Obedeceré, porque Cristo me enseñó la obediencia». Esa respuesta desarmó el ambiente. La pobreza podía parecer locura. La obediencia, no. El Papa pidió que esperaran. Aquella noche se cuenta que tuvo un sueño. Vio una iglesia a punto de caer y a un hombre pequeño sosteniendo las paredes con sus propias manos. Al amanecer, el Papa mandó llamar a Francisco de nuevo. «Francisco», dijo con voz firme, «lo apruebo. Ve y reconstruye». Los hermanos se miraron, conteniendo lágrimas. Francisco bajó la cabeza, emocionado. «Gracias, Santidad. Prometo, no será obra nuestra, sino de Dios». Volvieron a Asís con el corazón de fiesta. Pero el giro más delicado no ocurrió en Roma. Ocurrió en una esquina, al final de la tarde. Francisco caminaba con los hermanos cuando vio, a lo lejos, una figura de pie a la sombra de un arco. «Pietro». El padre no se acercó, no llamó. Solo se quedó allí, duro como siempre, pero con los ojos distintos. Francisco se detuvo. El mundo pareció contener el aliento. Bernardo susurró: «¿Vas a hablar con él?». Francisco dio un paso. Pietro levantó la mano, como quien impide. «No vine a discutir», dijo el padre con la voz quebrada que odiaba mostrar. «Solo te vi pasar». Se instaló un silencio pesado. Francisco respiró. «Padre, yo nunca quise odiarte». Pietro tragó saliva y, sin mirar directamente, sacó del bolsillo una monedita, casi nada para un comerciante rico, y la dejó caer al suelo cerca del pie del hijo. «Para, pan». La palabra salió difícil, como piedra rodando. Francisco no recogió la moneda, recogió el gesto y sonrió con una ternura que desarma guerras. «Rezaré por ti todos los días». Pietro giró el rostro, pero los hombros le temblaron. Antes de irse, murmuró: «Reza, de verdad». Y se fue rápido, como quien huye de su propia debilidad. Esa noche, Francisco reunió a los hermanos y dijo: «La verdadera riqueza no es lo que guardamos, es lo que entregamos por amor». Y ahí es donde la historia nos atraviesa. El mundo llama pérdida a lo que el cielo llama comienzo. Francisco devolvió todo y ganó la libertad de llamar a Dios Padre y de llamarnos a todos hermanos. Si esta historia te tocó, no la dejes terminar aquí. Dios también llama a cada uno de nosotros a reconstruir algo. Una fe olvidada, un corazón endurecido, una familia herida. Y a veces el mayor giro es este. Cuando entregamos, es cuando por fin recibimos. Si quieres más historias así, suscríbete y mira el próximo video, porque tal vez el próximo llamado sea el tuyo.